Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en esta mañana que nos va a llevar como principal noticia del día al Congreso, donde comparece hoy a las 9 el presidente del Gobierno en mitad de la tormenta judicial. Pedro Sánchez va a dar explicaciones a los grupos después de que la UCO entrara en Ferraz, la Audiencia Nacional imputara a Zapatero, el Supremo condenara a su exministro de Transportes, Ábalos, y el día en que su mujer, Begoña Gómez, debe entregar su pasaporte al juez Juan Carlos Peinado. Ayer el presidente se refería a su intención de seguir al frente del Gobierno, de que la legislatura aguante, justificándolo, por ejemplo, con un anuncio, la mayor inyección de dinero en el sistema de dependencia, 7.000 millones de euros. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Pero el Partido Popular exige que acabe ya esta legislatura, la convocatoria de elecciones. Como anticipo de lo que veremos hoy en el Congreso, hubo sesión de control ayer en el Senado en la que el PP apuntó directamente a Sánchez. Alicia García, del PP, y la respuesta del ministro Bolaños. Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda: convocar elecciones. Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. Por ahí pasa también la posición del PP por la defensa de Víctor de Aldama y de su colaboración con la justicia, mientras los socios se mantienen junto al Gobierno, aunque cada vez con más distancia. Por un lado escuchamos a Yone Belarra de Podemos y también a Gabriel Rufián de Esquerra. ¿Qué estaría diciendo el Pedro Sánchez del año 2018 si hubieran condenado al ex número 2 de Mariano Rajoy a 24 años de cárcel por corrupción? Decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos. Y por otro escuchamos a Sumar, que también pide al PSOE, su socio de gobierno, que dé explicaciones, pero incide en que Aldama es un corrupto condenado. Verónica Bravero, su portavoz. Víctor Aldama es un ladrón. Es un ladrón que se ha quedado con más de 3 millones de una trama criminal y que después se ha paseado por manifestaciones contra la corrupción recibiendo los aplausos de Feijóo y de Abascal. A lo largo de la mañana y desde las 9 vamos a seguir aquí en Hoy por Hoy, en una edición especial, la comparecencia del presidente del Gobierno y también la respuesta de los grupos parlamentarios. Hoy es también, además, el día en que, como les decía, Begoña Gómez tiene que entregar su pasaporte en el juzgado si el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial no lo impide. Además, fuera de la política, estamos muy pendientes a esta hora de lo que está ocurriendo con la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Desde ayer la circulación está cortada por la caída de un cable y 3 estaciones han estado abiertas durante la madrugada para acoger viajeros. Están afectados también, o al menos lo estaban anoche, los cercanías de Sevilla. Situación hasta ahora, redacción en Andalucía. Javier Márquez, buenos días. Buenos días. A esta hora DIF no ha informado de que la incidencia esté resuelta. La circulación está interrumpida desde las 8 menos 10 de la tarde. La caída de un cable de alta tensión de la red nacional sobre la catenaria ha provocado que se haya producido una falta de tensión en ambas vías, además de a la alta velocidad Madrid-Sevilla, para la que Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para trenes afectados. También esta incidencia afecta a trenes de media distancia y cercanías del núcleo de Sevilla. En total se han visto ya afectados más de 20 trenes. Adif ha dejado abiertas toda esta madrugada las estaciones de Santa Justa en Sevilla, Julio Anguita en Córdoba y Atocha en Madrid para los viajeros afectados que pudieran necesitar pernoctar allí. Estaremos durante toda la mañana muy pendientes de esta incidencia, de cómo se va resolviendo, si se resuelve, de lo que pueda contar Adif y también de la situación en tiempo real en las estaciones. Hay otro punto que es noticia en este momento. Después de que se sigue celebrando la noche de San Juan, la nit de San Joan, miles de personas han disfrutado de la tradicional noche de hogueras y de las tradiciones de esta que se considera
mucha gente lo considera así, la noche más mágica del año. Y uno de los puntos que concentra más gente son las playas de A Coruña, en la playa de Riazor. Pablo Añón, buenos días. Muy buen día, Sastre. Noche de San Xoán, que todavía no ha terminado del todo aquí en A Coruña. Ya os imagináis, compañeros, que la fotografía a esta hora es la de los rezagados, especialmente los más jóvenes, que estiran al máximo esta noche, no en vano conocida pues como la más mágica del año, también la más corta. Se empiezan a marchar ya, seguro que todavía no a casa, sino a desayunar, y es que estaba previsto que desde las 6 se desalojasen los arenales para que pudieran empezar a trabajar los servicios de limpieza. Así está siendo, pero bueno, vamos con calma. Huele todavía a humo en este paseo marítimo, no es para menos, porque se esperaban unas 100.000 personas en estos arenales, saltando esas cacharelas, esas lumeiradas en galego que ha habido que saltar 9 veces, tal y como manda la tradición gallega, para espantar a las meigas. Y hasta ahora, que estamos todavía pendientes de los balances oficiales, sí que te quiero dar un dato preciso, Sastre, el de los 20 grados que marca ahora mismo el mercurio, una temperatura, ya os digo yo, que alta para Coruña a estas horas y que anticipa un día de calor poco habitual aquí, justo después de una noche que simboliza, pues eso, el pistoletazo de salida oficioso y emocional del verano aquí en Galicia. Estamos todavía así en plena ola de calor. Ahora nos va a contar Jordi las temperaturas, pero así están las cosas a las 6:05 de la mañana en Riazor, 20 grados. Gracias, Pablo, hasta luego. Hasta ahora. Fuera de España, en Perú, 3 semanas después de las elecciones presidenciales, la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, ha ganado las elecciones por un margen muy estrecho, menos de 42.000 votos, y faltan todavía 38.000 por recontar, pero el candidato Roberto Sánchez ya no puede ganar aún consiguiéndolos todos. Aún así, el izquierdista habla de alteraciones en el proceso y anuncia que no piensa reconocer la victoria de su rival. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Son las segundas elecciones de América Latina que terminan con una diferencia muy ajustada después de las presidenciales de esta semana en Colombia. Saben que se resolvieron por menos de 300.000 votos. La izquierda también ha sembrado dudas sobre su limpieza. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Sigue el calor hoy con temperaturas, como veíamos, muy similares a las que ya tuvimos ayer, aunque sí que se espera que este sea el último día de este episodio tan extremo. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, y esta es la mejor noticia, que se acaba la ola de calor, pero todavía hoy vamos a tener temperaturas prácticamente idénticas a las de las últimas jornadas. Ahora mismo, en la mayor parte del país, entre los 20 y 25 grados, después de una mañana cálida. El ambiente empieza a notarse un poco fresco en el interior, pero en breve el sol empezará a calentar y las temperaturas, como decíamos, subirán tanto como ayer, es decir, tendremos máximas en puntos costeros de 30 a 35 grados, entre los 35 y 40 en todo el interior de la península, y de nuevo máximas que van a superar con facilidad los 40 grados en gran parte de Extremadura, en el Valle del Ebro, también en el Valle del Guadalquivir. Y mucha atención una tarde más, hasta la próxima noche, a las tormentas locales en el centro y norte de la península. Ya de madrugada van a ganar más intensidad en Galicia. Y en el Mundial acaba de completarse en Guadalajara la segunda jornada en el último de los grupos. Sampe, buenos días. Muy buenas, Sastre. Con el Colombia 1, Congo 0. Se disputó ayer el Portugal 5, Uzbekistán 0 en Houston. Deja este grupo K con Colombia 6 puntos, Portugal 4, Congo 1 y Uzbekistán 0. En el grupo L se disputó el Croacia 1, Panamá 0 en Toronto y en Boston, Inglaterra 0, Ghana 0. Debut mundialista de Iñaki Williams con Ghana. Hoy era más que un partido para nosotros, jugar contra toda una Inglaterra, con lo difícil y complicado por los jugadores que tienen. Contentos porque quizá hemos defendido más de la cuenta, pero contentos por cómo ha sido el resultado. Llegan a la última jornada Inglaterra y Ghana con 4 puntos, Croacia 3, eliminada Panamá con 0. La jornada 14 empieza hoy, 9 de la noche, con la resolución ya del grupo B, Suiza-Canadá en Vancouver. Se disputarán entre ellos el primer puesto, y Qatar-Bosnia en Seattle, con carrusel desde las 8:30 de la tarde. A las 12 de la noche, grupo C, Marruecos-Haití en Atlanta y Escocia-Brasil en Miami, todo abierto. Marruecos y Brasil están con 4 puntos, Escocia con 3, carrusel a las 11:30 de la noche. Y a las 3 de la madrugada, grupo A, Chequia-México en Ciudad de México y Sudáfrica, Corea del Sur en Monterrey, carrusel también desde las 3. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea
en la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Nos ha hecho caso Agustín, ¿has visto? Menos mal, sí. Hemos tenido que insistirle, pero al final ha puesto la canción que hay que poner en la noche de San Juan. Hola, Sergio Soto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espera, que viene el estribillo. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Contaba ahora Pablo Añón desde la playa de Riazor que quedan a esta hora, claro que quedan, pero quedan los más jóvenes. O sea que a nuestra edad ya todos estaríamos retirados en casa. Vamos, lo contrario, estaríamos ahí de cachondeo. Bueno, no nos pongas a prueba. Efectivamente. Venga. Bueno, pues Serrat y fiesta. Sí, a ver, pues bueno, sí, un poco previsible, pero también mucho indiscutible. Sí. Así que pues, ¿qué le vamos a hacer? Noche de San Juan. Y además, esta canción está muy bien porque es verdad que habla de la noche de San Juan, pero en realidad habla de todas las fiestas del verano, ¿no? O sea, porque todas son un poquito así, en los pueblos. En fin, pues la guirnalda, las luces, la gente es... Sí, yo he pensado, de hecho, si de aquí a que nos vayamos de vacaciones tenemos que poner solo canciones que nos lleven al verano. Verbena. Es que ya estamos verbena. En un modo calor y ¿no? Yo a favor, ¿eh? Sí. No necesariamente canciones del verano, ¿eh? Canciones que nos lleven al verano. Vale. Pues la barbacoa y eso no. Bueno, eso nos lleva al verano también. Sí, pero ya depende del gusto de cada uno. De verano, sí, eso sí. Bueno, pues nada, que hoy es el día de felicidades a las Juanas, a los Juanes, a los Joanes, a los Joanes, en fin, a todo el mundo. A Juanes al grupo también. También a Juanes. Gracias por lo que me toca. Cantante, Gracias por lo que me toca. Pero tú eres Juan Antonio. Sí, pero soy Juan. ¿Lo celebras hoy, eh? Sí. Vale, pues felicidades, San Antonio, no. Ahora, saliendo del estudio, voy a ver los croissants y las cosas que ya has traído, entonces. Sí, ¿vale? Ya me dices dónde los has Croacia ganó 1-0. Ah, sí. Vamos a por el día de San Juan. Hoy es 24 de junio. Con Sergio se quedan en el repaso de las noticias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Quizá la pregunta es, mientras todo cambia alrededor, ¿qué cambiará en realidad? ¿Qué de todo lo que rodea la política, de los movimientos que le pertenecen y los que no, de las prioridades nacionales, las sentencias y las investigaciones? ¿Qué puede hacer saltar las fichas del lugar en el que ahora mismo están prefijadas? Hoy la imagen y la noticia será el Congreso, la comparecencia de Pedro Sánchez, que acude por obligación después de la cumbre europea, pero que lo hará sobre todo para hablar de corrupción. Eso será lo que ocupe buena parte de este Hoy por Hoy, que de momento sigue explicando lo que pasa a partir de la valoración que hacen los partidos de la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. La lucha enconada entre gobierno y oposición se solidificó ayer, aún con el disgusto y preocupación de los socios del Ejecutivo de por medio. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Soto? Buenos días. La intranquilidad de los socios, aún creciendo, no cambia la fotografía. Reclaman al gobierno, al PSOE en particular, más y mejores explicaciones, pero no encuentran alternativa que mueva demasiado su posición. Ayer veía un tema del que discutir que volvió a dividir a los partidos según lo que se esperaba. Se trata de la condena que libra a Víctor de Aldama de la cárcel. El PP le defiende, el PSOE y los socios creen que la decisión de dejarle sin prisión y con dinero es una anomalía. Julia Molina, buenos días. Buenos días. El PP es el partido que ha defendido con más vehemencia que Aldama eluda la cárcel. Ayer su portavoz Esther Muñoz arremetía contra los socialistas por criticar la decisión del Supremo. Les molesta porque esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia. Por eso les da miedo. El PSOE, sin embargo, sigue poniendo en cuestión los atenuantes y que se le exima de devolver los 3,7 millones que se llevó con la operación fraudulenta. Pachi López es el portavoz en el Congreso. Se lleva todo el dinero, no va a la cárcel y se convierte ahora en la estrella mediática y en el faro moral de la derecha de este país. Y se va a las manifestaciones como la estrella, manifestaciones en contra de la corrupción. ¡Ostras! Misma postura que defienden los socios. En Sumar hablan de vergüenza, en Esquerra creen que el Supremo manda un mensaje. Víctor Aldama es un ladrón. En Sumar lo tenemos claro. A los corruptos y a los corruptores ni agua, ni privilegios, ni impunidad, ni blanqueamiento. Este señor se va a ir de rositas, humillando a la justicia de este país. Un mensaje a otros. Delinque, delata y libras. Cree Rufián que este es un aviso a Leire Díez y a Julito Martínez para que sigan los pasos de Aldama. Están siendo, y serán todavía más, horas para medir cómo sale de esta el Partido Socialista y por tanto el Gobierno. Hoy el juez Peinado ha citado en el mismo día de la comparecencia de Sánchez a su mujer en el juzgado. Begoña Gómez tiene que entregarle el pasaporte porque le ha prohibido salir de España, aunque ella ha recurrido las medidas cautelares. Y a la vez, el expresidente Zapatero lidia con sus propios problemas judiciales en el marco del caso Plus Ultra. Su defensa
defensa plantea lo que se veía venir desde hace días. Busca la invalidez de las pruebas principales en las que se apoyó el juez Calamá para imputarle. Una de ellas es el móvil del ex jefe de Plus Ultra, que Estados Unidos envió después de clonarlo en un aeropuerto hace 5 años. También quiere saber cómo obtuvieron los investigadores el disco duro que incautaron a un abogado y que contenía más conversaciones que apuntan a que su amigo Julio Martínez actuó como testaferro de Zapatero. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La defensa de Zapatero ha puesto en el foco un disco duro denominado Crucial que contiene todo lo incautado por orden de las autoridades de Francia y Suiza cuando buscaban en España un blanqueo de capitales. Ese disco duro alberga, entre otra información, las primeras conversaciones de un abogado madrileño que apuntan a que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate de la aerolínea. En uno de esos chats, titulado Danilo España, se habla incluso ya de Julio Martínez como un supuesto testaferro de Zapatero. El contenido aparecía como un indicio clave en la denuncia de anticorrupción que desencadenó el caso Plus Ultra y que acabaría llevando hasta la imputación del expresidente. Y ahora su abogado quiere saber si existió una autorización judicial que permitiese reutilizar en una investigación en España esos contenidos que se habían recabado para autoridades extranjeras. Entiende que si no hubo autorización expresa de un juez, esa prueba sería nula, lo que podría tener consecuencias para todo el procedimiento. Y ahora, además, la UCO indaga en la relación que el PNV mantuvo con miembros de la trama de la SEPI, porque los investigadores creen que estas personas, el expresidente de la SEPI entre ellos, Anchón Alonso, empresario amigo de Cerdán, que estas personas maniobraban ofreciendo gestiones a empresas para que las rescataran y a cambio llevarse una comisión. El PNV admite reuniones con ellos, aunque para nada ilegal, algo que tampoco dice la UCO, sino porque, dicen en el PNV, siempre se implican en los intereses de las empresas vascas. Miguel Ángel Campos. Informe de la UCO que incide en las conversaciones del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con otros integrantes de la trama. En estas conversaciones afirma que Anchón Alonso, supuesto socio de Cerdán, ya maniobró en 2021 para que el PNV ejerciera presión literal en el gobierno para rescatar a la empresa de tubos vasca. Según esas mismas conversaciones, ya en una segunda fase, el 28 de enero de 2025, el expresidente de la SEPI se habría reunido con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y con el responsable de organización, Joseba Aurrecoechea, para que mediasen con el gobierno con el objetivo de que Tubos Reunidos pudiera aplazar la entrega del préstamo y los intereses. 2 meses más tarde, en marzo del 25, la SEPI avaló esa petición de la empresa vasca. La UCO no apunta en su informe que los dirigentes vascos hiciesen nada ilegal. Sí la trama de la SEPI, que por sus gestiones supuestamente se embolsó una comisión de 247.000 euros. Y con todo esto, ¿qué es de esperar que haga hoy Sánchez en la comparecencia? El gobierno ya adelanta que saldrá al ataque porque da por descontadas, sobre todo por depuradas, las responsabilidades políticas con las decisiones que ya ha tomado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez comparece en la Cámara un mes después de la imputación de Zapatero con un doble objetivo: desactivar la ofensiva de la derecha y calmar de alguna manera a los socios parlamentarios cada vez más alejados del gobierno de coalición. No se esperan, según la Moncloa, anuncios de nuevas medidas. Defienden en el Ejecutivo que hace un año ya se pusieron sobre la mesa todas las que se podía para evitar que estos casos se repitan. También rechazará el jefe del Ejecutivo nuevas dimisiones o la necesidad de provocar un adelanto electoral como le van a pedir PP y Vox. El propio presidente quiso aprovechar ayer el anuncio de un incremento histórico en la inversión en dependencia para lanzar este mensaje de continuidad. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. La Moncloa espera ver a un Sánchez que salga a la ofensiva, que entre a explicar caso a caso que el gobierno no está acorralado por la corrupción, como intenta hacer ver el PP, y que incluso ponga en cuestión alguna de las últimas decisiones adoptadas por los tribunales. Bueno, esta actitud de resistencia del gobierno acaba rebotando hacia los socios, a quienes el PP lleva meses presionando para que dejen caer a Sánchez. Hay un discurso compartido de decepción, aunque no haya cambiado lo que los partidos están dispuestos a hacer para pedir más al gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decepcionados por la actitud del gobierno con la corrupción, los socios no esperan grandes anuncios de Sánchez hoy en el Congreso, aunque sí esperan explicaciones que dicen aún no ha dado. La más contundente en su crítica ha sido
Yone Belarra, la líder de Podemos, exige responsabilidades políticas. Que asuman su responsabilidad, que asuman las consecuencias de lo que han hecho y que dejen paso también a una izquierda limpia, fuerte, que pueda hacer lo que hay que hacer y que no tenga miedo de pagar las consecuencias de hacer lo que hay que hacer. Crítico también ha sido Gabriel Rufián, para quien el "y tú más" con la corrupción ya no vale. Pero al final le han metido 24 años de cárcel al número 2 de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos. En Sumar aspiran a legislar para superar este momento y piden hechos. Verónica Barbero. Sino que también esperamos que no se quede en declaraciones y promesas genéricas contra la corrupción. España necesita hechos. En el PNV creen que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones, mientras que en Junts nos dicen llegan a esta comparecencia con pocas expectativas. Ayer, por cierto, estuvieron en un acto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el expresidente Felipe González. Críticos los dos dejaron, sobre todo González, esta reflexión: o dimisión de Sánchez o convocar elecciones. No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. Y dice, no, es que hay, la Constitución dice que hay 4 años de mandato. Digo, no. ¿Sería la única cosa en la que vamos a cumplir la Constitución? Para completar el mapa de las investigaciones judiciales más cosas, la UDEF ve indicios de malversación y prevaricación en el gobierno del PP de Melilla por la construcción del primer gran centro comercial de la ciudad. Y en Soria, 6 detenidos ya después de los registros en el ayuntamiento en una investigación por corrupción y organización criminal. Y además Madrid, donde la justicia ha tumbado el recurso que presentó el exalto cargo de Isabel Díaz Ayuso, el que firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza de las residencias. Carlos Moore, que es como se llama este exalto cargo, había recurrido la decisión de investigarle también por prevaricación, pero la Audiencia Provincial lo ha rechazado, así que se amplía la investigación con este nuevo delito. Radio Madrid, Alfonso Ojea. La Audiencia Provincial de Madrid ha tumbado el recurso de Carlos Moore, el que fuera exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ya investigado en el caso Residencias, en más de media docena de juzgados de la región. En este caso se trata del Tribunal de Instancia número 3 de Getafe, que investiga el fallecimiento de una anciana durante la pandemia en una residencia de ese municipio. La acción popular en este procedimiento la desarrolla el Partido Socialista, que ya solicitó que se ampliara la investigación también a un delito de prevaricación. Moore ya permanecía imputado por un delito de discriminación objetivado, en el que al ser ancianos no se les ofreció y aplicó los tratamientos médicos necesarios. Este antiguo alto cargo va a ser también investigado por presuntamente adoptar decisiones desde su cargo sabiendo que se trataba de decisiones injustas. Hoy por hoy noticias. Exterior, el Partido Laborista empieza a trabajar en la sucesión de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido. De momento, lo prioritario es fijar candidaturas para liderar el partido, y aunque hasta ahora solo ha salido el nombre de Andy Burnham, los laboristas temen que surja otro candidato que pueda fragmentar todavía más la formación. Corresponsal en Londres, Lucas Font. Andy Burnham ya está trabajando en lo que serán las principales prioridades de su eventual gobierno y también en la configuración de su futuro equipo, una tarea que se presenta difícil en un partido especialmente fragmentado. Los diputados más a la derecha temen que el proyecto de Burnham comprometa la estricta política económica implementada hasta ahora por la ministra de Economía, Rachel Reeves, y algunos miembros de la formación amenazan con presentar una candidatura alternativa si se cruzan sus líneas rojas. Me gustaría evitar un proceso interno de 3 meses, pero tenemos que ver un programa político claro y conciso antes de apoyarlo, ha asegurado uno de los potenciales candidatos, el exministro Al Cairns, a preguntas de la SER. Por ahora solo Burnham parece tener el apoyo mínimo de 81 diputados para presentarse al proceso interno, pero la posibilidad de que surja una candidatura alternativa amenaza con evidenciar las brechas en el partido, incluso antes de la toma de posesión del nuevo líder. Ser Podcast. También es noticia el encuentro que se ha producido en Bruselas y que ha levantado polémica porque una delegación del régimen talibán afgano se ha reunido con funcionarios de la Comisión Europea
y representantes de 15 Estados miembros. Entre ellos, por cierto, no estaba España. El encuentro se ha mantenido prácticamente en secreto. En él se ha abordado el retorno de ciudadanos afganos a este país y esto ha provocado las críticas de organizaciones humanitarias y también de grupos de la izquierda que creen que legitima a un régimen que vulnera los derechos humanos. La reunión se ha producido además en un momento en el que la Unión está abordando un endurecimiento de las políticas migratorias, con la creación de centros de internamiento de extranjeros en terceros países fuera de la Unión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Sí, una delegación del régimen talibán se ha reunido en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea y con representantes de 15 países, entre ellos Dinamarca, Suecia o Bélgica. El encuentro, sobre el que el Ejecutivo comunitario ha mantenido un enorme hermetismo hasta prácticamente el último momento, pretendía coordinar los contactos técnicos sobre el retorno de afganos al país, devoluciones que en la Comisión suscriben a las personas que han cometido delitos graves o que representan una amenaza para la seguridad, aunque los talibanes van más allá. El portavoz de Exteriores del régimen, que habla además de reuniones bilaterales con los estados, aseguraba ayer en un comunicado que también se ha planteado la reanudación de los servicios consulares en Europa. La de ayer fue la segunda reunión técnica entre la Comisión Europea y el régimen, aunque ha sido la primera que se produce en territorio europeo, un encuentro que ha contado con el rechazo de eurodiputados y de organizaciones humanitarias. Entre tanto, en Oriente Próximo, Israel sigue poniendo en riesgo la paz en Irán después de atacar un día más el sur del Líbano en un bombardeo en el que han muerto 2 personas. A la espera de cómo puede afectar esto a las negociaciones, Estados Unidos e Irán siguen sin ponerse de acuerdo en cómo avanzar hacia las siguientes etapas. Sobre todo lo que tiene que ver con el programa nuclear y el levantamiento de sanciones. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El relato de las últimas horas entre Estados Unidos e Irán ha consistido en un cruce de demandas y anuncios relacionados con los términos supuestamente pactados en la negociación. El leitmotiv de Trump este martes fue que Irán ha aceptado someterse a inspecciones sobre su programa nuclear al más alto nivel, aunque fue incapaz de poner fecha a esas inspecciones. Serán en el momento oportuno, no hay prisa, asegura. Teherán sigue negando haber negociado este asunto, ni este ni otros. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, de visita en Pakistán, también ha negado algo que ya se apuntó en la firma del memorándum, que las capacidades balísticas de Irán quedan fuera de esta negociación. Lo que sí reclama Teherán es el desbloqueo inmediato de $12.000 millones de sus fondos congelados, algo que Washington dice que hará a medida que vaya viendo progresos. Algún avance hay en Hormuz. Omán asegura que hay un plan para establecer un paso seguro de las embarcaciones por ese estrecho. Y de vuelta a España, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, ha ampliado los requisitos de los avales para jóvenes que quieran comprar la primera vivienda. El organismo ha decidido incrementar el umbral máximo de renta en función de la situación en cada provincia, en cada zona tensionada. Jordi Fábrega, buenos días. Buenos días. A partir de ahora, los umbrales de renta máxima que fija el ICO para que los menores de 35 años y las familias con menores a cargo reciban el aval público para facilitar la compra de su primera vivienda se van a adaptar al esfuerzo económico que se tiene que realizar en cada provincia para comprar un piso. Así, en Madrid, Barcelona, Málaga o Girona, entre otras provincias, tendrán derecho a este aval los que ingresen al año hasta 63.000 euros. Hasta ahora el máximo de ingresos era de 37.800. También sube el umbral para Álava hasta los 54.600 euros, mientras que en otras provincias, entre las que están Valencia, Zaragoza o Alicante, la cifra de corte pasa a ser de 46.200 euros. Unos cambios con los que el Ejecutivo pretende facilitar que los jóvenes accedan a este aval que se aprobó a mediados de 2023 y del que se han autorizado hasta finales del año pasado unas 10.500 operaciones, una cifra lejana a las 50.000 fijadas como objetivo inicial. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Si el tiempo lo permite, si cumple, hoy va a ser el último día de esta primera ola de calor del verano que ha batido récords en toda Europa. A partir de mañana se espera un notable descenso de las temperaturas. En ciudades como Bilbao pasarán de los 42 grados de máxima que se esperan hoy a 25 grados. Aunque todo apunta a que mañana habrá cierta mejoría, hoy de momento seguimos pendientes de los más de 41 grados que se esperan en el Valle del Guadalquivir y de los más de 39 que se pueden alcanzar en Cantabria, Aragón y el interior de la meseta.
Además, Adif acaba de comunicar que se ha solucionado la incidencia en el trayecto de alta velocidad entre Sevilla y Madrid. La infraestructura eléctrica que afectó al sistema de catenaria y que afectó al menos a 25 trenes ha sido ya solucionada. Las estaciones de Atocha, Santa Justa y Córdoba han estado abiertas durante toda la madrugada para acoger allí a pasajeros afectados por esta avería. En la de Atocha está nuestra compañera Isabel de Leuce. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, han sido decenas de pasajeros los que han pasado la noche en una sala habilitada por Adif, aquí en la estación de Atocha, en la primera planta, como este grupo de 3 chicas que tenía su viaje a las 9 de la noche, pero que finalmente se canceló. En la sala había niños, chicos, mayores, y también había gente que estaba llorando porque estaba muy preocupado y eso. Cuentan que de momento la solución de Renfe ha sido cambiar el billete para las 7 de la mañana, porque el tren de las 6:55, que es un Wigo, y el de las 7, que es un Renfe, los dos con dirección a Sevilla, se aparecen ya programados con normalidad después de que, como decimos, Adif haya confirmado hace solo unos minutos que se ha resuelto la incidencia y que la circulación vuelve a la normalidad. Todavía en Madrid, ayer se desalojó una de las 4 torres de la ciudad por una explosión y un incendio en el interior del edificio. 2 trabajadores fueron atendidos por inhalación leve de humo y una transeúnte que sufrió una crisis de ansiedad. Radio Madrid, Valeria Chamorro. 18 minutos tardaron en evacuar a los 2.000 trabajadores de la Torre Moeve con un plan de extinción y evacuación milimetrados. De repente la alarma sonó, nosotros subimos. El fuego se originó sobre las 5 de la tarde en la planta 25 del bloque, en uno de los cuartos de mantenimiento. A la llegada de los bomberos, el fuego estaba prácticamente controlado, no tenía apenas fuerza. Eso sí, la imagen de la humareda fue muy potente. 1 hora después, el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de la capital terminó de revisar la zona, aunque hasta nuevo aviso, los trabajadores de la torre tienen teletrabajo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es la principal previsión del día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el debate sobre la corrupción en el Congreso. Sánchez llega 2 días después de conocer la sentencia al exministro Ábalos y con toda la bancada del PP pidiendo un adelanto electoral. La oposición le considera el principal responsable de la trama y los socios reconocen que están en una encrucijada. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sánchez comparece en la Cámara un mes después de la imputación de Zapatero para dar explicaciones sobre los escándalos que han sacudido el partido durante las últimas semanas. Según fuentes de Moncloa, el presidente defenderá que ha tomado las medidas oportunas cuando han salido a la luz los casos de corrupción. El objetivo del presidente será desactivar la ofensiva de la derecha y de calmar a los socios que admiten estar cada vez más alejados del gobierno de coalición. Ayer en el Senado ya vimos un adelanto de lo que puede ocurrir hoy. Alicia García del PP y el ministro Félix Bolaños. Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda: convocar elecciones. Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. Los partidos también chocan por la decisión del Supremo sobre la condena al empresario Víctor de Aldama. Los socios dicen que ha sido premiado al poder eludir la cárcel y desde Génova lo defienden. Esther Muñoz. Les molesta porque esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia. Por eso les da miedo. Aldama fue el cómplice de Ábalos en todos sus chanchullos, de la misma forma que Leire es la cómplice de Cerdán en los suyos, de la misma forma que Julito Martínez es el cómplice de los chanchullos de Zapatero. En Ferraz, sin embargo, siguen cuestionando que el tribunal le exima de devolver los 3,7 millones. Pachi López. Se lleva todo el dinero, no va a la cárcel y se convierte ahora en la estrella mediática y en el faro moral de la derecha de este país. Y se va a las manifestaciones como la estrella, manifestaciones en contra de la corrupción. ¡Ostras! Pues esta mañana comparece Sánchez. Esta misma tarde su mujer Begoña Gómez tiene que ir al juzgado para entregar el pasaporte al juez Peinado. Lo hará al mismo tiempo que su defensa recurrirá a las medidas cautelares ante la audiencia provincial. Entre ellas, el argumento del magistrado está el que sostiene que los policías que escoltan a Gómez podrían ayudarle a fugarse. Todo esto mientras Zapatero intenta poner en duda la legalidad del origen de las pruebas clave en el caso Plus Ultra. Su defensa busca ahora la nulidad de un disco duro que contiene las primeras conversaciones de un abogado madrileño
que apuntaba a que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate de la aerolínea. En una de esas conversaciones ya se habla de Julio Martínez como el supuesto testaferro de Zapatero. El contenido es un indicio clave en la denuncia. El abogado quiere saber si existió una autorización judicial que permitiera reutilizar en España la prueba que solicitaron jueces extranjeros para poder así declararla nula. Y sobre las joyas, ayer Felipe González, en un acto junto a García Paje, recomendó a Zapatero que devolviera los regalos. ¿Cree que el presidente Zapatero debe devolver esos regalos? No contestó, que si la ley, que si no sé. Digo, sí, por favor, que los devuelva cuanto antes. Hoy además declaran en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen un inspector que trabajó para Cospedal y el ex chofer de Bárcenas. La Fiscalía cree que fue el asesor del gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha quien espió junto a Villarejo al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. El antiguo chofer robó 3 móviles a la familia para que fuesen clonados e informó de todos los movimientos de la mujer del ex tesorero. Es miércoles 24 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y vamos a esta hora con el primer repaso a las portadas de la prensa, Irene. En El País leemos que la Unión Europea negocia a escondidas con los talibanes la deportación de afganos. El Mundo lleva su portada que AGSEN cedió al rescate que exigía el PNV al pedir la trama a la ayuda de arriba del todo. ABC cuenta esta mañana que Felipe González reclama a Zapatero que devuelva las joyas y Paje pedirá explicaciones a Sánchez en el Comité Federal. En La Vanguardia leemos que Sánchez y Feijóo se enfrentan con el PSOE bajo el foco de la corrupción. Y en los digitales, el diario.es cuenta que Sánchez se enfrenta al Congreso más hostil desde que es presidente para dar explicaciones sobre corrupción. Y en El Confidencial abren con: las cloacas gestionaron una cita con el vicelegenda-cari del PSE. Podemos ayudar por otras vías. Tiempo de análisis en Hoy por Hoy, esta mañana con Mariola Urrea, Carlos Sánchez y José María Lasalle. Estas son para él las claves del día. La sentencia condenatoria del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, está desatando una tempestad política que ha hecho que el mismísimo Felipe González aconseje a Pedro Sánchez que dimita o convoque elecciones. La ola de calor que padecemos sube la temperatura política. Entre otras cosas porque Sánchez, como se verá hoy en su comparecencia parlamentaria, no tirará la toalla por mucho que sude, sufra y padezca en sus carnes la virulencia de una legislatura que empezó mal y parece que terminará peor. ¿Qué gana el país alargándola cuando sabemos que no habrá presupuestos, a pesar de que la sociedad española tenga problemas que, como la vivienda, requieren un presupuesto nuevo, adaptado al estatus de emergencia nacional que el Banco de España le ha atribuido? Creo que se equivoca el presidente no convocando elecciones. Necesitamos que las urnas aclaren el panorama o lo compliquen aún más. Pero como cuando el calor se hace insoportable, hace falta la lluvia reparadora de los votos para saber todos a qué atenernos. Cogerle gusto a la resistencia puede ser motivador a título individual, pero agónico para la mayoría. Un balance que no sé si casa bien con la noción de servicio que debe presidir el interés general. Hoy por Hoy noticias. Ser Podcast. Hora en la que en el Hoy por Hoy empezamos a amanecer, aunque por ahí, por España, adelante ya han empezado a hacerlo antes, seguramente. De hecho, Nacho Palomo, buenos días. Muy buenos días, Sergio. De hecho, ya ha amanecido en varios de los lugares de España en los que están intentando sobrellevar esta ola de calor que parece haber empezado hace muchísimo tiempo y no ir a terminar nunca. Sí, estaba pensando que probablemente el día de hoy sea el día en el que más gente en España ve amanecer. Por la noche de San Juan, en las playas. Bueno, pues es puede posible. Ser, ¿no? En fin de año también pasa. Fin de año, sí. Alguna Semana Santa también, que hay alguna procesión que sale al amanecer, pero sí es uno de los días donde hay más personas que, mira, nos podrían mandar su amanecer desde la playa de San Juan, desde donde estén. Y lo podemos emitir en los próximos días. Tenemos ahora el EGM en todo lo alto. Nunca habíamos pegado tan fuerte a las 6:41. Bueno, de momento, como decías, jornada de calor, tercer día de calor que va a ir remitiendo, pero bueno, hemos elegido 3 municipios que nos dan consejos, ¿no?, para poder llevar mejor las altas temperaturas. En la localidad de Aguas, en Huesca, ya amanecido, lo hizo a las 6:25, mínimas de 22, máximas de 35. En Cuevas del Campo, Granada, amanece a las 6:49, mínimas de 20, máximas de 35. Y en Pedrosillo de los Aires, Salamanca, amanece a las 6:52, mínimas de 20 y máximas de 35 grados. Todavía no les ha amanecido en Salamanca, ¿eh? Estos sí que están todavía desperezándose.
No habrán ni desayunado todavía. Bueno, pues venga, que hay que ponerse en marcha. Ya saben, si quieren decirnos dónde ha amanecido ya, dónde todavía no, dónde están en este momento, si efectivamente están en una playa, nos pueden enviar su amanecer al 638-313466. 638-313466. Como ha hecho alguien desde Alemania. Sí, vamos a escuchar precisamente desde ese país a Ana. Buenos días, me llamo Ana y os llamo desde Alemania. Hoy va a ser un día con mucho calor, con trabajo, con un poco de morriña, porque soy de León y hoy es San Juan y se celebra en León y en muchos pueblos de la provincia. Y me voy a acordar de mi familia, me voy a acordar de mis amigos y me voy a acordar de un par de personas que ya no están entre nosotros. Bueno, que tengáis un buen día. Chao. Bueno, un beso a Ana y un recuerdo, claro que sí, a todos, ¿no? A los que han estado y los que están. Mira, otro recuerdo también, el de hace 10 años. Hace 10 años, un día como hoy, conocimos el resultado del referéndum del Brexit, algo inesperado, la verdad, que no entraba en las previsiones y que de repente cambió el mapa del mundo que conocíamos. Eso es, era la madrugada del 24 de junio de 2016, también un miércoles, cuando conocimos que los británicos habían apoyado salir de la Unión Europea. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Electoral del Reino Unido. This means that the UK has voted to leave the European Union. Con el grito de los allí presentes que apoyaban ese Brexit, esa salida, el apoyo contó con el 52% de los votos de los británicos contra el 48% que estaba a favor de continuar en la Unión Europea. Por aquel entonces David Cameron era el primer ministro, fue el que decidió convocar el referéndum. Él apostaba por continuar con los socios europeos y este revés provocó el anuncio de su dimisión como primera consecuencia. But I do not think it would be right for me to try to be the captain. Desde entonces, en estos 10 años, el Reino Unido ha tenido 6 primeros ministros. El último en anunciar su dimisión fue precisamente esta semana Keir Starmer. Hay que decir que el Brexit ha perdido apoyo en esta década. De hecho, hay muchas encuestas que apuntan ya también a una posible mayoría que apoyaría ese regreso a la Unión Europea. Perdido apoyo, pero también es verdad que uno de sus principales impulsores lo ha ganado, que es Nigel Farage, pero bueno. A ver, en Andalucía, 2 vacas han sido indultadas porque la justicia las ha considerado animales de compañía, lo que nos lleva a abrir un poco nuestras fronteras acerca de lo que puede ser un animal de compañía, ¿por qué no? Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a un vecino de Lepe, en Huelva, que mantenía que sus 2 vacas pues eran mascotas. Resulta que la Junta quería sacrificarlas por el riesgo de contagio de enfermedades, pero su dueño, José Antonio Oria, ha demostrado que las había inscrito en el registro de animales de compañía y que cuentan pues con el pasaporte y con el microchip necesarios. Los compañeros de Canal Sur han hablado con él. Mi nombre es José Antonio, soy de Lepe y un día salvé a estas vacas del matadero y hoy son mis animales de compañía. Mucha gente pues se ríe porque es algo totalmente inédito. A mí me tienen que matar primero antes de matar a la vaca. Bueno, hay que decir que el tribunal ha aprovechado la ocasión para recordar que la ley ampara conservar como mascotas al ganado que pierden su fin productivo y que esta sentencia es pionera al apoyarse en la nueva ley de bienestar animal. No estaba seguro de si era un recurso lo de que la justicia las había declarado animales de compañía, pero por lo que veo, sí. Por lo que veo, no. Quiero decir, sí son animales de compañía a nivel legal. Bueno, y el futbolista belga Jeremy Doku, que ha agradecido el apoyo que ha recibido por abandonar el Mundial por el nacimiento de su hijo. Sí, había cierta polémica porque había anunciado que abandonaría el Mundial para acudir al primer nacimiento de su hijo. Ha nacido, ha puesto un mensaje en redes sociales, está agradecido por los mensajes de apoyo y de cariño, tanto la madre como el hijo están bien. Deportes, Sampe. Pues fue muy criticado en la primera jornada y se desquitó ayer con 2 goles en el Portugal 5, Uzbekistán 0 en Houston. Se convierte en el único jugador que ha marcado en 6 citas mundialistas y reconoce que lo ha pasado mal estos días. Cristiano Ronaldo. Te puedo decir que fue una semana muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para entrenador. Siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
Se ha completado el grupo que esta madrugada con el Colombia 1, República Democrática del Congo 0 en Guadalajara. El próximo domingo se enfrentan Colombia y Portugal por el primer puesto del grupo. Una jornada a la que llegan Colombia 6 puntos, Portugal 4, Congo 1 y Uzbekistán 0. Y grupo L, Croacia 1, Panamá 0 en Toronto y en Boston, Inglaterra 0, Ghana 0, Iñaki Williams. Feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos. Queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo. Inglaterra y Ghana tienen 4 puntos, Croacia 3, Panamá eliminada con 0 y se resuelven los 3 primeros grupos. En el B, Suiza, Canadá en Vancouver y Qatar, Bosnia en Seattle, con carrusel desde las 8:30 de la tarde. A las 12 de la noche, grupo C, Marruecos, Haití en Atlanta y Escocia, Brasil en Miami, carrusel a las 11:30 de la noche. Y a las 3 de la madrugada, grupo A, Chequia, México en Ciudad de México y Sudáfrica, Corea del Sur en Monterrey. Y en Chattanooga parece que Luis de la Fuente va a repetir el 11 de Arabia contra Uruguay en la última jornada, con la referencia en ataque de Mikel Oyarzábal. Me vale lo que me digan mis compañeros, mi entrenador, el staff, la gente que creo que me tiene que importar lo que me diga, y el resto, pues oye, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y hoy en día cada vez más, y que se hable es normal, pero yo no le doy vueltas. No voy a perder tiempo en centrarme en esas cosas, ni para bien ni para mal. Todavía tiene que decirnos algo. Hoy último entrenamiento en Chattanooga y la selección viaja a México, donde se enfrenta en la madrugada del viernes a sábado contra Uruguay en Guadalajara. Bueno, hoy no tenemos avance de contenidos porque la actualidad nos va a llevar desde las 9 de la mañana y hasta el final de este programa. Nos va a llevar al Congreso de los Diputados. Vamos a seguir en este Hoy por Hoy la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de los casos de corrupción que afectan a su partido. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. En un día en el que la crónica política se va a escribir a partir de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que cercan al gobierno, pocas horas después de que hayamos conocido la sentencia del Supremo contra Ábalos y Koldo, lo más inmediato nos va a llevar, sin embargo, a hablar de la ola de calor que azota a toda España, porque este primer episodio de altas temperaturas, de temperaturas extremas, se ha cobrado 2 vidas ya en nuestro país. En Vizcaya ha fallecido un hombre de 90 años en una residencia y en Almería ha muerto otro hombre de 68 años que ha sufrido un fuerte golpe de calor y que fue trasladado al hospital. El calor aprieta con fuerza en toda Europa. En muchos países está siendo una ola de calor histórica y se están alcanzando temperaturas de las que no hay precedentes. Es el caso de Francia, donde ayer vivieron el día más caluroso desde que hay registros, desde 1947, y hoy son 58 los departamentos en alerta roja. Allí ya son 40 las personas que han muerto por motivos relacionados con el episodio de calor, 20 de ellas ahogadas. En Bélgica han muerto otras 2 personas ahogadas y llevan días soportando temperaturas por encima de los 30 grados, que son completamente atípicas allí para un mes de junio. Ocurre lo mismo en Reino Unido. La BBC calcula que este fin de semana pueden rozar en algunos puntos los 40 grados. La última hora nos lleva también a los trenes, porque Adif ha confirmado poco después de las 6 de la mañana que la incidencia en la catenaria, que desde ayer por la tarde mantenía la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla interrumpida, se ha resuelto esa incidencia. La infraestructura ya está a disposición de las compañías para que a partir de ahora ya puedan circular sus trenes, pero a lo largo de la madrugada las estaciones de Madrid, de Sevilla y de Córdoba han permanecido abiertas para acoger a los viajeros afectados. Situación hasta ahora. Redacción en Andalucía. Javier Márquez, buenos días. Buenos días. Adif da por resuelta la incidencia y Renfe prevé que a lo largo de la mañana todas las circulaciones se produzcan con normalidad. Si hay alguna incidencia, dicen, será porque hay que reorganizar todas las circulaciones después de lo ocurrido ayer. La caída de un cable de alta tensión de la red nacional sobre la catenaria fue la que provocó que se produjera una falta de tensión en ambas vías. No solo se vio afectada la alta velocidad Madrid-Sevilla, también los trenes de media distancia y cercanías del núcleo de Sevilla capital. Renfe ha trasladado en algunos casos a viajeros por carretera hasta su destino. También ha permanecido abiertas toda la madrugada las estaciones de Sevilla, Córdoba y Madrid para que los viajeros afectados pudieran pernoctar allí.
Les decía que la gran noticia política del día va a suceder en el Congreso a partir de las 9. Allí comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar su posición ante las últimas investigaciones judiciales, ante las últimas condenas incluso que salpican al Gobierno y al PSOE. Ahora que Zapatero ha dado las primeras explicaciones después de su imputación en la Audiencia Nacional, después de que la UCO entrara en Ferraz con la condena del Tribunal Supremo a 24 años de cárcel, a quien fue uno de sus hombres de confianza, a José Luis Ábalos, y pendientes de que esta tarde su mujer tenga que entregar el pasaporte al juez Peinado. Sánchez acude al Congreso con dos propósitos: contrarrestar la ofensiva del Partido Popular, tratar de enfrentarse a esta oposición del PP y trasladar luego cierta calma a los socios que cada vez plantean más dudas sobre la continuidad de la legislatura. Continuidad que ayer el propio Sánchez justificó durante el anuncio de una inversión histórica en dependencia. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. El Partido Popular acude hoy al Pleno impulsado por la sentencia del Supremo sobre el caso Mascarillas y con la misma estrategia de las últimas semanas: exigir elecciones anticipadas. Esther Muñoz. Pedro Sánchez es el responsable político invigilando y en eligiendo del señor Ábalos y tiene que responder porque haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno de España. Y los socios de investidura, que no esperan grandes anuncios, pero sí explicaciones que creen todavía tiene pendientes el presidente del Gobierno. Así es como viene el miércoles, con la vista puesta en esa comparecencia que escucharemos en directo aquí en Hoy por Hoy. Ahora seguimos con el resto de noticias, ya con Sergio Soto. Está empezando el día, es 24 de junio. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Faltan apenas 2 horas para la cita política del día en el Congreso, pero ayer hubo un anticipo de lo que está por venir en el Senado durante la sesión de control en esa Cámara, la Cámara Alta. El Partido Popular ya dejó entrever cuál va a ser la estrategia: no dejarse en el tintero ni una sola de las causas que afectan al Gobierno. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Sergio, buenos días. El Partido Socialista lo que hace es esforzarse en defender su capacidad de reacción a todos los escándalos y señala al Partido Popular porque aseguran ellos no pueden decir lo mismo. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. El Gobierno, que ha respaldado la sentencia y ha destacado el escrupuloso trabajo del Supremo, va a defender su forma de actuar contra la corrupción. En el control del Senado, que servía de previa de la sesión del Congreso, el ministro de Justicia aprovechaba para censurar el comportamiento de José Luis Ábalos. Nos asquea, nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este Gobierno. El PP también ensayaba su estrategia este martes en la Cámara Alta. Iban con todo, contra Pedro Sánchez, Zapatero, Leire Díez, Santos Cerdán, también contra Ábalos y Koldo García. Porque se huele miedo, señor Bolaños. Temen a la justicia, pero temen más que los suyos canten la traviata. El PP, que ha defendido la rebaja de pena al considerado el nexo corruptor del caso, el empresario Víctor de Aldama, sirve de baza para el Ejecutivo. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Hoy se escuchará mucho también lo de la convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda: convocar elecciones. Mientras en el PP alejan la moción de censura. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. A la situación política marcada por lo judicial, 2 casos más, 2 investigaciones por corrupción. Primero, la UDEF ve indicios de malversación y prevaricación en el gobierno del PP de Melilla durante el proyecto de construcción del primer gran centro comercial de la ciudad. La policía cuestiona la adjudicación en 2017 de los terrenos en los que se levantó ese parque comercial. Fue durante el 5º mandato del varón popular Juan José Imbroda, que sigue siendo presidente. La investigación nace de otro caso de corrupción completamente distinto, el que instruye un juzgado de Melilla por la presunta compra de voto por correo en 2023. Durante el registro del domicilio a uno de los implicados, la policía encontró un documento manuscrito con un esquema sobre lo que el autor llama Operación Valenzuela y en el que aparece el apellido de Imbroda. Ahí es donde aparecen los terrenos que el gobierno de Melilla liberó y sobre los que luego se construyó el complejo. El gobierno de Imbroda dice que todo es falso. Cuenta El País que el Ejecutivo melillense ha tenido acceso a ese informe de manera extraoficial y critican su rigor. Dicen que se basa, literalmente, en un trozo de libreta de cuadritos con unos apuntes a mano. Y el segundo en Soria, donde la Guardia Civil detuvo ayer a 6 personas después de registrar el ayuntamiento en una investigación por tráfico de influencias y blanqueo en la adjudicación de contratos del Departamento de Comercio. Entre
Entre los detenidos está la concejala de esta cartera en un consistorio que hasta hace apenas 2 meses dirigía quien ahora es el líder y candidato del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. Ser Soria, Eva Sánchez, buenos días. Buenos días. El registro de la Guardia Civil se producía durante cerca de 11 horas, un operativo del juzgado número 3 de Soria, en el que el centro de toda la investigación aparece una empresa, Biosfera Soria SL, con la que el consistorio ha suscrito varios contratos menores en los últimos años por actividades relacionadas con el medio ambiente que superan los 150.000 euros. La concejala detenida, Yolanda Santos, formaba parte en su día del accionariado de esta empresa. Cuando entró en el ayuntamiento en 2019, con el exalcalde socialista Carlos Martínez, traspasó sus participaciones a un familiar cercano, supuestamente su marido, que también está detenido. Tanto el ayuntamiento como el PSOE de Soria emitían ayer sendos comunicados en los que se desvinculan de estos hechos, retiran de sus funciones a la concejala y el consistorio no descarta personarse como perjudicado en esta causa. Y con todo este papelón, hoy la corporación municipal tendrá que salir esta noche al balcón del ayuntamiento para leer el pregón de las fiestas patronales de Soria. Decíamos, Sánchez va a estar esta mañana en el Congreso para responder acerca de los escándalos que sacuden al gobierno, y por la tarde su mujer, Begoña Gómez, en otra de las previsiones del día, tendrá que acudir al juzgado a entregar su pasaporte. Es una de las medidas cautelares que va a recurrir al mismo tiempo ante la Audiencia Provincial. Su abogado va a pedir contundencia contra el argumento del juez Peinado, que sugiere que hay riesgo de fuga, entre otros porque los policías que la escoltan podrían ayudarla. Información de Miguel Ángel Campos. Begoña Gómez acudirá esta tarde al juzgado para entregar su pasaporte al juez Peinado, al tiempo que su letrado recurre las medidas cautelares impuestas. Según las fuentes consultadas por la SER, su defensa reclama en su escrito firmeza a la Audiencia Provincial contra los argumentos de Peinado, quien ha dicho que la Policía Nacional podría ayudarla a fugarse, que el tribunal muestre sin género de dudas su repulsa a la postura de Peinado, que su abogado considera absurda, inaceptable y ofensiva hacia la Policía Nacional. Recuerda en el mismo escrito que los agentes, desde la lucha antiterrorista hasta el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado, han ofrecido un servicio ejemplar y no merecen la desconsideración de Peinado, quien ha insinuado que pueden estar dispuestos a cometer delito de encubrimiento para permitir la huida de Begoña Gómez. La defensa de su asistenta, Cristina Álvarez, entregó ayer el pasaporte y también recurrió la decisión. Y en Andalucía, Juanma Moreno presiona para forzar la investidura cuanto antes. El líder del PP andaluz pidió ayer al presidente del Parlamento, que hoy termina la ronda de contacto con los grupos, que convoque el Pleno lo antes posible para garantizar, dice, la estabilidad de gobierno. Vox reconoce el tono positivo de los contactos, pero aleja un acuerdo inmediato. Insisten en que Moreno tendrá que pasar por el aro de la prioridad nacional. Vox amenaza incluso con votar en contra si el PP precipita deprisa y corriendo el pleno de investidura. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Vox frenaba en seco el optimismo de los populares. Su portavoz, Manuel Gavira, advertía que si el PP pretende forzar un pleno exprés sin un documento firmado, la respuesta de Vox será un no rotundo. Pero todavía no hay un acuerdo. A día de hoy, el sentido del voto de Vox a ese posible debate, a ese presumible debate de investidura, el voto de Vox será contrario. Ya dijimos que Vox no se iba a abstener. Los populares, por su parte, apelan a la responsabilidad y justifican las prisas para evitar que Andalucía pierda un solo minuto. Tony Martín, portavoz. La intención es que no se pare el Parlamento ni los pasos que hay que ir dando para que Andalucía tenga un gobierno, que no se pare. Hoy se reanudan las rondas de contactos. Será el turno del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maillo. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y nos acercamos ya a esta hora a las emisoras de la SER para que nos cuenten sus historias, otras historias que tienen cabida en este momento del programa. Y después de la noche de San Juan, cuando todavía hay algunos, no voy a decir muchos, no lo sabemos, algunos por acostarse, vamos a Galicia. Íñigo Caínzos, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Y a Extremadura, José Luis Hernández, buenos días. Buenos días. Íñigo, cuéntame, nos vas a hablar, más allá de quienes siguen despiertos, de la tradición de las hierbas las hierbas de San Juan, que en Galicia para mucha gente supone una tradición sagrada.
Sí, son la malva, el helecho, el romero, la hierbaluisa, el hinojo, la retama o el hipérico. Son las 7 hierbas de San Juan, a serviñas de San Juan. Aquí en Galicia son casi tan importantes como lo que hemos tenido esta noche. Comer sardinas, saltar las cacharelas, hacer la queimada. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se recogen las plantas que uno se encuentre en la lista, no tienen por qué ser todas, si son todas mejor. Y en la tarde de ayer, el 23, se ponen a remojo en un recipiente con agua. Se llama ese recipiente el cacho. La idea es que durante toda la noche se queden al aire. Hoy ha hecho mucho calor, habitualmente orvalla en esta noche, pero hoy no ha sido el caso. Y cuando uno ya se recupere por la mañana, sea cuando sea eso, porque la noche ha sido muy larga, se hace el lavado de cara con este agua para purificarse. Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabianova. Fálanse de que máis ou menos poden ser 7 plantas, o que pasa que son moi variadas, van a depender tanto da zona, da familia que o faga, a disponibilidade que haya en ese entorno, pero se poñen nun barreño, se deixan que lle dé o orballo e se lava a cara ao día seguinte como un pouco purificación. Hay tradición, pero también está la relación con la botánica, la salud y la creencia de que esta noche empieza un ciclo nuevo. Vale con lavarse la cara, no hace falta bebérselo. En principio mejor lavarse la cara porque imagínate el conglomerado de plantas, cómo puedes saber eso después de la noche de hoy, que para algunos ha sido muy larga, ¿eh? Claro, para curarse de todo, digo. Efectivamente. José Luis, en lugar de grabar in situ, HBO en Cáceres ha recreado una ciudad de cartón piedra para rodar la nueva temporada de La Casa del Dragón, que vuelve ahí a Cáceres. En principio no ha vuelto, pero sí que va a estar reflejado de ese Cáceres como Desembarco del Rey, la plaza de San Jorge. Eso que en Juego de Tronos quedó un poco quemadico por aquello de las hogueras de San Juan, pero este año no hemos contado con el rodaje de la tercera edición del spin-off de La Casa del Dragón de Juego de Tronos. Se decidía rodar y recrear los espacios monumentales de Cáceres en los estudios que tienen en Londres, e incluso se llegaba a vender la utillería que mantenían en la ciudad de Cáceres a diferentes empresas, lo que venía siendo ya una tradición casi como la de las hierbas gallegas, que era que cada año llegaran los rodajes de Juego de Tronos hasta la ciudad de Cáceres. Parece que se pierde, aunque eso sí, se ven en la pantalla, pero se ven mucho mejor al natural. O sea que por no ir a Cáceres han creado un Cáceres de mentira. De mentira, totalmente, de cartón piedra. No sabemos si aguantará la lluvia londinense. Bueno, lo tendrán a cubierto. Íñigo, José Luis, gracias. A ti. Hasta luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la lectura de un ensayo. Los historiadores buscan maneras de llevar el relato histórico a un público mayor. Es lo que hace Juan Andrade, uno de los historiadores más interesantes ahora mismo. Profesor en la Complutense, ha publicado un extenso y apasionante libro donde vincula la Primera Guerra Mundial con la Guerra Civil Española. Porque considero, ¿no?, que en España, ¿no?, se concentró entonces el mundo, ¿no? Se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no?, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso del fascismo, y en la Guerra de España, ¿no?, entonces se concentró el mundo, ¿no?, y se condensó prácticamente una época. Acá le edita El cielo y las ruinas, Guerra, fascismo y revolución, donde a través de varios personajes vamos conociendo la historia del siglo pasado. Personajes como el pintor Jos Gros, mujeres periodistas, políticos como Jean Jaurès o teóricos como Gramsci. Digamos, muy representativas de esta historia en sus momentos de intensidad, ¿no? Estas vidas intensas son las que permiten captar, ¿no?, realidades, ¿no?, que quedan, digamos, soterradas en su normalidad, en su regularidad. El libro, escrito de manera fascinante, rompe algunos tópicos como el apoyo de la clase obrera al nazismo, tópicos también sobre la Revolución Rusa, y muestra cómo la guerra cambió la cultura europea. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ha sido la noche más corta del año, aunque a muchos, entre el calor y el bochorno y alguna cosa más, se les habrá hecho eterna. En las playas y en los pueblos de toda España se ha quemado lo viejo y lo malo. Se ha hecho en la que es considerada una de las noches más mágicas del año. La noche de San Juan ha dejado un mapa iluminado por las hogueras, las fogueres, las cacharelas. En A Coruña, más de 200.000 personas han abarrotado las playas de Riazor y de Orzán. Pero en otros puntos de nuestro país, por precaución ante el riesgo de incendio, se ha optado por limitar los fuegos o incluso suspenderlos, Ángel.
Por ejemplo, en el País Vasco se han suspendido en una docena de municipios. En Vigo, el ayuntamiento ha prohibido los fuegos particulares y solo ha autorizado 23 grandes hogueras controladas. Y en Barcelona se han cancelado estas hogueras en las playas y solo se han permitido en puntos muy acotados de los barrios. Bueno, la falta de fuego no ha apagado las ganas de verbena en Barcelona. Miles de personas han estirado la fiesta junto al mar hasta el amanecer. A esta hora queda todavía algún rezagado, pero sobre todo lo que hay es ya el personal de limpieza. En la Barceloneta está Ferran Dalmau. Buen día. Buen día. El que hace unas horas era el escenario de cohetes, petardos y bengalas es ahora el de un amplio dispositivo de limpieza que barre la playa y que a esta hora ya ha limpiado buena parte de la arena, juntando latas, botellas y bolsas en grandes cubos amarillos. Son todavía muchos los grupos de personas que siguen en el paseo marítimo a pesar de que hace ya un buen rato que brilla el sol y las temperaturas son ya de 25 grados a esta hora. La playa bastante limpia ya y donde a esta hora no se puede entrar, lo impiden los Mossos, choca con este paseo marítimo todavía muy lleno de residuos, con un fuerte olor de suciedad y donde todavía se escucha algún petardo lejano. Limpiando las playas empieza el miércoles, es 24 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y estas son las otras noticias de la mañana en las voces de Agustín Rodríguez Sahagún y Ángel Villascusa. Pedro Sánchez comparece en el Congreso para abordar los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno. La cita llega en medio de las presiones de la oposición para que convoque elecciones y de las exigencias de los socios para que dé explicaciones. Begoña Gómez tiene que entregar esta tarde su pasaporte al juez Peinado, que impuso esta medida cautelar por riesgo de fuga de la esposa del presidente del Gobierno. La defensa de Gómez ha recurrido y ha pedido a la audiencia provincial que se oponga. El expresidente Zapatero cuestiona la validez de pruebas clave sobre el caso Plus Ultra. Su defensa pide a la Fiscalía que aclare cómo se incautó un disco duro y al juez que pida garantías a Estados Unidos sobre el volcado del móvil del dueño de Plus Ultra, en cuyos mensajes aparece mencionado. Confirmadas las 2 primeras muertes por calor en España en lo que va de año. En Vizcaya, un hombre de 90 años ha muerto en una residencia de mayores y en Almería, otro hombre de 68 ha perdido la vida por un golpe de calor. Y además la conciliación entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, que sigue mostrando una brecha evidente. El 40% de las madres deja de trabajar frente a solo el 26% de los padres. Mariola Lourido. A pesar de los avances en igualdad y en la corresponsabilidad de los cuidados, se está produciendo un preocupante retroceso, sobre todo en los jóvenes, a raíz de los discursos tradicionales y machistas. Sobre que a los niños no se les debería enseñar a cocinar, no se les debería enseñar a limpiar o a cuidar a sus hermanos y hermanas. Hemos pasado de un 25% a un 40% de que los hombres dicen esto. Y también de que cambiar pañales, bañar a los niños o alimentarlos es responsabilidad de la madre. Es uno de los datos del informe sobre paternidades en España que más ha impactado a la secretaria de Igualdad, María Guijarro, junto a que el 40% de las madres tiene que dejar su empleo para cuidar de los hijos frente al 26% de los padres. Además, las mujeres dedican más horas a las tareas menos gratificantes como limpiar. Los hombres, en cambio, dedican más tiempo a su autocuidado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ha tardado, pero por fin ha llegado. Ha despertado el bicho en el que es ya su 6º Mundial, Sampe. Pues sí, y habían arrancado el Mundial como cohetes. 5 goles Messi, 4 Haaland y Mbappé. Completada la segunda jornada del Mundial, a la que llegaba el portugués sin estrenarse, pero ayer apareció ante Uzbekistán. 2 goles de Cristiano Ronaldo le convierten en el primer futbolista de la historia en marcar al menos un gol en 6 mundiales diferentes. La pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador, pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien, cuando va mal es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Reconocía a Cristiano que han escocido estos días esas críticas por el empate de la primera jornada. Con los 2 goles de anoche sube el peldaño de los futbolistas con 10 goles en campeonatos del mundo. En un momento profundizamos en ese partido de Portugal y en lo demás de ayer y nos asomamos a lo que va a venir hoy, pero antes nos vamos a Chattanooga a conocer la última hora de la selección española. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Estamos ya en Chattanooga, llevamos estos días hablando de si Luis de la Fuente medita cambios o no de cara a la tercera jornada
Y Antón Meana, ¿qué se palpa por allí? Buenos días. Buenos días. Tal y como contaron ayer Herráez y Ovalle en el larguero, la intención del cuerpo técnico es repetir el mismo dibujo que ganó Arabia Saudí, es decir, una banda derecha en la que está de lateral Pedro Porro y de extremo Lamine Yamal, y por dentro, jugando de media punta, Dani Olmo. En la izquierda estaría otra vez Baena, por lo que lo normal es que repita el mismo equipo ante Uruguay el viernes en Guadalajara. La duda puede estar en cuántos minutos juega Nico Williams, que está cada vez mejor, pero no para formar de inicio ante el equipo de Marcelo Bielsa. Lo que sí se puede apreciar es que el ambiente de la selección ha cambiado de la primera jornada con el empate a después de la segunda con esa victoria ante Arabia, Antón. La verdad que sí, que el ambiente es mucho mejor. Ayer veíamos al equipo entrenar, estuvieron como 50 minutos sobre el césped, y la buena relación de, por ejemplo, Jeremy con Cubarsí o del trío Cucurella, Porro y Baena da gusto percibirlo. Es verdad que en el partidillo la intensidad se escucha porque gritan mucho, porque se nota que en cada balón se están jugando casi el puesto en el 11 inicial, pero los nervios de la semana posterior al empate contra Cabo Verde están olvidados, y yo creo que es un equipo que va a ir jugando mejor a medida que pasen los partidos. Y te lo pregunto cada día, Antón, ¿cuál es la agenda para hoy? Hoy el equipo tiene entrenamiento como siempre a las 11 hora local de Chattanooga, después conferencia de prensa de Aymeric Laporte, y por la tarde, cuando sea medianoche en España, en tiempo de carrusel, viaje en vuelo charter a Guadalajara. Ayer pasó, por cierto, ante los micrófonos Mikel Oyarzábal y dejó esta reflexión acerca de su estado físico. Por mi parte no, yo quiero jugar y quiero tener todos los minutos posibles, creo que igual que el resto de compañeros, y luego ya es decisión de Luis, pero yo me encuentro bien. Gracias, Antón, a descansar. Mañana ya desde México hablamos. Un abrazo, buenos días. Buenos días. De lo de ayer comenzó la tarde con el Portugal 5, Uzbekistán 0 en Houston, el grupo K. Comenzó, como decíamos, Cristiano su cuenta goleadora de este Mundial con doblete a los uzbecos y con un mensaje por esas críticas que hablábamos recibidas tras el empate en la primera jornada. Pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión, y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero bien, de una buena respuesta yo y mis compañeros, que era lo que queríamos. Estamos bien posicionados, jugamos bien, jugamos con las líneas arriba, y cuando así es muy difícil parar Portugal. No es coincidencia que marcamos 5 goles. En lo personal está claro que se quitó un peso de encima porque estaba buscando desde esa primera jornada convertirse en lo que ya es el primer y hasta ahora único jugador que ha marcado en 6 citas mundialistas diferentes. Alcanza Cristiano los 10 goles en los campeonatos del mundo, todavía queda lejos de los 18 de Leo Messi, sobre el que le preguntaron además y sobre el que no quiso hablar. Portugal pasó por encima de los uzbecos y poco pudo decir luego el italiano Cannavaro, el seleccionador de Uzbekistán. Cristiano lo conocemos porque es un fenómeno, un jugador increíble que sigue siendo una máquina, pero creo que todo el Portugal hoy estaba más motivado. Eso es un equipo que puede ganar seguro el Mundial. Se ha completado el grupo esta madrugada con el Colombia 1, República Democrática del Congo 0 en Guadalajara. El próximo domingo se van a enfrentar ya Colombia y Portugal en la tercera jornada por el primer puesto del grupo, una jornada a la que llegan Colombia con 6 puntos, Portugal con 4, Congo con 1 y Uzbekistán con 0. Le siguió luego en hora el partido de Boston. Allí estuvo Íñigo Martínez. Íñigo, buenos días. Hola, muy buenas. Una espesa selección inglesa no pudo pasar del empate a 0 frente a Ghana, un choque prácticamente sin oportunidades, tan solo una doble en los últimos minutos para los británicos, con un remate primero larguero de O'Reilly y el consiguiente rechace desaprovechado por Harry Kane. Y nada más, un empate que prácticamente clasifica a las dos selecciones. Las dos permanecen ahora con 4 puntos. Debutó Iñaki Williams en este Mundial, jugó con Ghana de titular y estuvo en el campo los primeros 61 minutos, luego fue sustituido. Inglaterra inoperante en ataque, Ghana firme en defensa, 0-0 como no podía ser de otra forma, 4 puntos para cada selección. Pues precisamente tras el partido, gracias Íñigo, hablaba Iñaki Williams para la televisión. El plan nuestro era hacerles partido muy incómodo, intentar que ellos se frustraran mientras iba pasando el tiempo, intentar parar el juego, que no hubiese demasiado ritmo. Creo que tampoco ha sido un juego sucio por nuestra parte, simplemente hemos estado compactos, unidos, sólidos en defensa, y a partir de ahí pues intentábamos que cuando recuperáramos el balón poder alargar el equipo, y creo que así han venido jugadas de peligro, de sensación de que a la contra pues podíamos hacer daño, y bueno, contentos por lo que ha salido hoy. Precisamente han salido unas imágenes en las que se ve a Bellingham hablando con Iñaki Williams sobre el campo, en las que parece preguntarle que cómo es que él juega con la selección de Ghana. Bellingham que además ha recibido el premio al mejor jugador del partido y que he dicho que no se lo merecía. Luego se disputó el otro partido de este grupo, el Croacia 1, Panamá 0 en Toronto, que deja el grupo para la última jornada con todo abierto. Inglaterra y Ghana llegan con 4 puntos, Croacia con 3, Panamá eliminada ya con 0. Dejamos lo que pasó ya en la jornada 13.
llegamos ya hoy a la jornada 14 del Mundial, una jornada en la que se van a completar los primeros 3 grupos, que son el A, el B y el C. El primero en completarse va a ser el B, con los 2 partidos a las 9 de la noche, el Suiza-Canadá en Vancouver, en el que se juega en el primer puesto del grupo, y en Seattle el Qatar-Bosnia. La Qatar de Lopetegui necesita obligatoriamente ganar el partido para aspirar todavía a ser tercero, pero aún así va a tener que esperar a lo que suceda en otros grupos, porque el 6-0 que recibió en la anterior jornada le lastra demasiado. Le va a seguir el grupo C, el más atractivo, los 2 partidos a las 12 de la noche en Miami, Escocia-Brasil. Tala, buenos días. ¿Qué tal, Sampe? Buenos días. Resolución del grupo C con el partido entre el líder Brasil, 4 puntos, y el tercer clasificado Escocia, que tiene 3. Con algún problema llegaron los jugadores de Carlo Ancelotti a Miami, lugar del partido, después de un retraso de casi 5 horas en el avión que los trasladaba al escenario del partido. Por lo demás, buenas noticias. Alisson Becker, el portero, se ha recuperado, ha entrenado con normalidad, al igual que Neymar Jr., que ya está a disposición de Carlo Ancelotti, que va a tener la baja del lesionado Rafinha. En Escocia están todos ok, se juega la clasificación, partido fundamental con arbitraje de César Arturo Ramos. El otro de este grupo va a ser el Marruecos-Haití en Atlanta. Lluís Flaquer, buenos días. Buenos días, partido desigual el que afrontan Marruecos y Haití en Atlanta. La selección africana buscará una goleada que le permita mantener opciones de quedar primera de su grupo. Se disputa esa plaza con Brasil, con la que arranca la última jornada de la fase de grupos, igualada a puntos pero con ventaja de la canariña en el gol average general. Tras empatar ante Brasil y ganar por la mínima Escocia, la selección marroquí espera demostrar ante Haití el por qué muchos la consideran una de las selecciones que mejor juego han desplegado por ahora en este Mundial. Si Marruecos persigue la primera plaza, Haití busca no salir del Mundial acumulando únicamente derrotas. El combinado caribeño, ya sin opciones de pasar a 16avos, quiere salvaguardar su honor. Y a las 3 de la madrugada ya los partidos del Grupo A. En Monterrey, el Sudáfrica-Corea del Sur, y en Ciudad de México, el Chequia-México. ¿Y cómo ves esta jornada para los grupos A y B? Bruno Lemain, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Grupo A, México ya sabe que va a ser primera de grupo y están en juego la segunda y la tercera plaza. México, República Checa y Corea-Sudáfrica son los encuentros de la última jornada. A Corea le vale el empate para ser segunda y tanto República Checa como Sudáfrica necesitan ganar para tener opciones de clasificación. En el Grupo B está todo más igualado. Canadá y Suiza 4 puntos, Bosnia y Qatar ambas con 1 punto. A Canadá le vale el empate en el partido contra Suiza y en el Bosnia-Qatar ambos necesitan una victoria para tener opciones de clasificación. Gracias, Bruno. Hasta aquí el Mundial. Vamos todavía con unas cuantas cosas más. Pues sin dejar todavía Estados Unidos, comentamos que esta pasada madrugada se ha celebrado el habitual draft de cada temporada de la NBA en Nueva York y han sido escogidos 2 jugadores españoles. El pívot Adai Mara, que ha sido campeón esta temporada de la Liga Universitaria, ha salido en el puesto 12, seleccionado por Oklahoma. El otro es el base de Valencia Basket, Sergio de la Rea, que ha sido escogido por Los Ángeles Lakers y traspasado justo después, por esos chanchullos que tienen entre los equipos de la NBA, a los recientes campeones de la Liga, los New York Knicks, en el puesto, su caso, 25. Y precisamente de la Rea se puede proclamar esta noche campeón de la ACB. Se disputa a las 8 de la tarde el cuarto partido de la final. Barça-Valencia Basket en el Palau. Domina Valencia por 2-1 al mejor de 5 partidos. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. En una hora, a las 9, Pedro Sánchez comparece en el Congreso para hablar de los casos de corrupción. Lo va a hacer después de que el Supremo haya condenado a 24 años de prisión a quien fue su hombre de confianza, ministro de su gobierno, secretario de organización de su partido, el dirigente que defendió la moción de censura por la que él, Pedro Sánchez, llegó a la presidencia del gobierno. Con José Luis Ábalos condenado, con los casos Leire, Cerdán, Zapatero, dice el gobierno que hoy Pedro Sánchez va a salir a la ofensiva, después del auto de peinado que hoy mismo tiene previsto retirar el pasaporte a su mujer, a Begoña Gómez, después de hablar de una campaña para derribar al gobierno, como han hecho varios ministros, y con el argumento de que esta legislatura tiene todavía sentido. Esto es lo que defendía ayer mismo el propio Sánchez cuando anunciaba 7.000 millones de inversión para el sistema de dependencia. Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente,
Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Esta es la tesis del Gobierno, pero la verdad es que se va a enfrentar, y basta con esperar una hora, lo iremos viendo en el Pleno del Congreso, con los socios que ponen cada vez más distancia o se preguntan qué sentido tiene aguantar esta legislatura. Se enfrentará a la ofensiva a la que va a salir también Alberto Núñez Feijóo, a quien Vox está presionando para que presente una moción de censura para la que sigue sin tener apoyos. Y se suma el escenario, justo en la víspera de un pleno como el de esta mañana, Felipe González, que dice que Sánchez tiene dos opciones. Pero hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones. ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez? No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya. Dice, no, es que hay, la Constitución dice que hay 4 años de mandato. ¿Sería la única cosa en la que vamos a cumplir la Constitución? No digo. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Esas risas y aplausos son del auditorio que fue a escuchar en Toledo a González y también al presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Paje. Vamos con el pleno de esta mañana. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Al que llega Sánchez en uno de los peores momentos para el PSOE, con esta acumulación de casos, recién conocida esa sentencia que condena a Ábalos, a Koldo García, que deja en la calle a Víctor de Aldama, pero ante la que dicen en la Moncloa, Guille, que Sánchez va a salir a la ofensiva. Sí, aseguran en la Moncloa que el presidente ha preparado un discurso en el que no va a obviar ninguna de las investigaciones abiertas y que afectan tanto a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar. Sánchez quiere aprovechar el foco y el interés mediático que ha generado este pleno, al que llega un mes después de la imputación de Zapatero, para diferenciar, dicen en su equipo, los hechos, algunos de ellos graves y condenables, de los relatos exagerados que aseguran hace la oposición. Así que uno de los objetivos de esta comparecencia será intentar desactivar la ofensiva del PP a costa de la corrupción. Pero para lo que servirá el pleno seguro es para por primera vez escuchar al jefe del Ejecutivo hacer referencia a esa sentencia del caso Ábalos, a la que no se ha referido en ninguno de los actos públicos en los que ha participado desde el lunes, y también nos dicen en su equipo para que sea el jefe del Ejecutivo el que en primera persona defienda y entre al detalle a las causas relativas a la relación laboral de su hermano y su mujer. No habrá, por tanto, ni anuncios ni promesas. Creen en la Moncloa que las medidas que se podían poner en marcha ya se anunciaron hace un año, así que veremos si eso convence o no a unos socios que piden más explicaciones y mayor contundencia, y a una oposición que clamará de nuevo hoy aquí en el Congreso por la dimisión del presidente y por un adelanto electoral. Sí, porque anuncios de medidas ya hubo en el pleno justo del año pasado, aunque esas medidas pues no han llegado a implementarse, o no al menos todas o las más llamativas. Guille, gracias. Hasta luego. Ayer vimos en el Senado, en la otra Cámara donde hubo sesión de control, un anticipo de lo que nos vamos a encontrar esta mañana. Así se encaraban, por ejemplo, Alicia García, del PP, y el ministro Bolaños. Hay un único responsable, con nombre y apellidos, Pedro Sánchez, que haga lo único decente que le queda: convocar elecciones. Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración al señor Aldama. Yo respeto que sea su referente ético, que sea su amigo, que sea su aliado. Yo les propongo que le metan en las próximas listas electorales del Partido Popular y que hagan público su amor. Gracias. Veremos hoy hasta dónde llega el debate entre el Gobierno y el PP y Vox, pero especialmente también entre el Gobierno y los socios. Ayer hablaron Yone Belarra o Gabriel Rufián. ¿Qué estaría diciendo el Pedro Sánchez del año 2018 si hubieran condenado al ex número 2 de Mariano Rajoy a 24 años de cárcel por corrupción? Decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos. Vamos a hacer una edición especial de Hoy por Hoy. Dedicaremos el programa a escuchar un pleno que nos va a dar la medida de en qué punto está exactamente la legislatura. Por la mañana la noticia será el pleno. Por la tarde lo va a volver a ser el juez Juan Carlos Peinado, porque para esta tarde ha citado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que quiere retirar el pasaporte. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Astre. Decisión que ella piensa recurrir ante la Audiencia de Madrid. Con un escrito en el que su defensa reclama a la Audiencia Provincial contundencia contra los argumentos de Peinado, quien ha dicho que la Policía Nacional podría ayudarla a fugarse, que el tribunal muestre sin género de dudas su repulsa a la postura de Peinado, que su abogado considera absurda, inaceptable y ofensiva hacia la Policía Nacional. Recuerda en el mismo escrito que los agentes, desde la lucha antiterrorista hasta el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado, han ofrecido un servicio ejemplar y no merecen la desconsideración
de Peinado, quien ha insinuado que pueden estar dispuestos a cometer un delito de encubrimiento por permitir la huida de Begoña Gómez. La defensa de su asistenta, Cristina Álvarez, entregó ayer el pasaporte. Begoña Gómez también acudirá en persona esta tarde a los juzgados para depositarlo. Hasta luego, Campos. Hasta luego. En el caso Zapatero, el expresidente del gobierno va mostrando cuál será o por dónde pasa hasta ahora de momento su estrategia de defensa. Va buscando la nulidad de las pruebas por las que él acabó imputado. Ya apuntó ahí, en esa dirección, con el teléfono móvil que fue clonado en Estados Unidos, y ahora se centra en un disco duro. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La defensa de Zapatero ha puesto en el foco un disco duro denominado Crucial, que contiene todo lo incautado por orden de las autoridades de Francia y Suiza cuando buscaban en España un blanqueo de capitales. Ese disco duro alberga, entre otra información, las primeras conversaciones de un abogado madrileño que apuntan a que en Plus Ultra buscaban influencia política para conseguir el rescate de la aerolínea. En uno de esos chats, titulado Danilo España, se habla incluso ya de Julio Martínez como un supuesto testaferro de Zapatero. El contenido aparecía como un indicio clave en la denuncia de anticorrupción que desencadenó el caso Plus Ultra y que acabaría llevando hasta la imputación del expresidente. Y ahora su abogado quiere saber si existió una autorización judicial que permitiese reutilizar en una investigación en España esos contenidos que se habían recabado para autoridades extranjeras. Entiende que si no hubo autorización expresa de un juez, esa prueba sería nula, lo que podría tener consecuencias para todo el procedimiento. De las joyas de Zapatero, por cierto, también habló ayer Felipe González. Sí, por favor, que los devuelva cuanto antes. Y que explique lo que tenga que explicar, pero los devuelva cuanto antes, por favor. Es que es elemental. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Poco después de las 6 de esta mañana, Adif ha anunciado que estaba resuelta ya la incidencia que anoche cortó la circulación de alta velocidad entre Sevilla y Madrid. Las estaciones de Atocha de Sevilla, también la de Córdoba, han permanecido abiertas durante esta madrugada. En una de ellas, en la de Atocha en Madrid, está Isabel de Leuce. Buenos días. Buenos días, Sastre. Sí, los trenes con destino Sevilla circulan ya con normalidad. El primero ha salido hace poco más de una hora con algunos de los viajeros a los que la incidencia de ayer obligó a cambiar de planes en plena ola de calor. Muchos sin otra alternativa han pasado la noche aquí en Atocha, en una sala habilitada por Adif, como este grupo de 3 chicas que han podido reubicarse en uno de los trenes de las 7 de la mañana, pero que se quejaban de la falta de soluciones. En la sala había niños, chicos, mayores, y también había gente que estaba llorando porque estaba muy preocupado y eso. Poco antes de las 6:30, Adif ha dado por resuelta la incidencia, así que hasta ahora las pantallas de la estación recogen el resto de horarios con normalidad. Es el día de San Juan, el último día de esta primera ola de calor del verano, por la que ayer se registraron, Ángel, 2 muertes en nuestro país. Sí, la de un hombre de 90 años en una residencia de mayores de Vizcaya y la de otro de 68 que sufrió un golpe de calor en Almería, fuera de España. Preocupa la situación en Francia, donde esta ola de calor suma ya 40 muertos, una veintena de ellos por ahogamientos. En Bélgica también, 2 personas han fallecido ahogadas en un lago. En el resto de Europa el calor va a apretar en los próximos días, sobre todo en Alemania y en el Reino Unido, donde se pueden alcanzar hasta 40 grados de cara al fin de semana en puntos de Inglaterra y de la cuenca del Rin. Las autoridades de estos países piden a sus ciudadanos que se preparen ante este episodio para el que no están acostumbrados. Esta es la situación en Europa. Aquí hoy en España se acaba este episodio de temperaturas extremas. Eso no quiere decir, Jordi, que se vaya a acabar el calor, claro. Ni mucho menos. Básicamente vamos a pasar de un calor canicular con condiciones de ola de calor al calor más propio para finales de junio, es decir, mucho calor. Pero cuidado todavía hoy con este último día de ola de calor, con máximas todavía entre los 30 y 35 grados en puntos costeros, las más altas en el interior cercanas a los 40, superándolos con facilidad cerca de los principales ríos. Y una jornada más, mucho sol, pero cuidado con las tormentas esta tarde en el centro y norte de la península, locales pero intensas, con rachas intensas de viento y lluvia torrencial, las tormentas de la próxima madrugada en Galicia. El Banco de España reclama un acuerdo ya para poner fin a la crisis de la vivienda. Lo hizo ayer su gobernador, José Luis Escrivá, que habla de una emergencia nacional. Más allá de temas de equidad que podemos sin duda poner de manifiesto y que hemos visto en viendo los problemas de accesibilidad que tienen particularmente colectivos o personas jóvenes, es que hay muchas razones desde el punto de vista macroeconómico que realmente nos parecen que requieren, plantearlo como una emergencia nacional. En la línea de lo que dice aquí Escrivá, que pide medidas para paliar la crisis, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, va a relajar los requisitos económicos para jóvenes que quieran comprar su primera vivienda, que quieran y que puedan.
comprar su primera vivienda. Si antes el umbral estaba en casi 38.000 euros, ahora ese tope se amplía a los 63.000 euros en las zonas más tensionadas. Jordi Fábrega, buenos días. Buenos días. A partir de ahora, los umbrales de renta máxima que fija el ICO para que los menores de 35 años y las familias con menores a cargo reciban el aval público para facilitar la compra de su primera vivienda se van a adaptar al esfuerzo económico que se tiene que realizar en cada provincia para comprar un piso. Así, en Madrid, Barcelona, Málaga o Girona, entre otras provincias, tendrán derecho a este aval los que ingresen al año hasta 63.000 euros. Hasta ahora el máximo de ingresos era de 37.800. También sube el umbral para Álava hasta los 54.600 euros, mientras que en otras provincias, entre las que están Valencia, Zaragoza o Alicante, la cifra de corte pasa a ser de 46.200 euros. Unos cambios con los que el Ejecutivo pretende facilitar que los jóvenes accedan a este aval que se aprobó a mediados de 2023 y del que se han autorizado hasta finales del año pasado unas 10.500 operaciones, una cifra lejana a las 50.000 fijadas como objetivo inicial. En Alemania, el gobierno ha anunciado una reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad ante la oleada de jubilaciones que se prevé para los próximos años. Entre esas medidas que plantea el gobierno federal está ampliar la edad de jubilación a los 70 años. Eso en Alemania. Corresponsal Carmen Viñas. Alemania intentará garantizar las pensiones a largo plazo con una reforma integral que busca dos objetivos: reducir las cotizaciones y aumentar las prestaciones. Las propuestas parten de una comisión de expertos designada al efecto que el gobierno de conservadores y socialdemócratas está dispuesto a aplicar íntegramente. De la treintena de medidas planteadas, destacan la extensión de la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 70 años en 2092. También la penalización del abandono de la vida laboral de forma anticipada y nunca antes de los 64 años. Además, se plantea crear un fondo de pensiones estatal para invertirlo en el mercado de capitales. A imagen del modelo sueco, los beneficios generados completarían las futuras jubilaciones. Die Rente bleibt sicher. La pensión se mantendrá segura y las cargas se distribuirán de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones, ha defendido el canciller Friedrich Merz. Alemania se enfrenta a una ola de jubilaciones en los próximos años. Casi un tercio de la población activa desaparecerá de aquí a 2040. Se lo contábamos ayer a esta hora. Funcionarios de la Unión Europea y representantes de 15 países miembros se han reunido con una delegación de los talibanes, por primera vez desde que tomaron Afganistán en 2021. España no ha participado en este encuentro polémico y que tenía como objetivo discutir el retorno de los ciudadanos afganos a su país, encuentro que además se ha llevado a cabo con mucho secretismo. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Sí, una delegación del régimen talibán se ha reunido en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea y con representantes de 15 países, entre ellos Dinamarca, Suecia o Bélgica. El encuentro, sobre el que el Ejecutivo Comunitario ha mantenido un enorme hermetismo hasta prácticamente el último momento, pretendía coordinar los contactos técnicos sobre el retorno de afganos al país, devoluciones que en la Comisión suscriben a las personas que han cometido delitos graves o que representan una amenaza para la seguridad, aunque los talibanes van más allá. El portavoz de Exteriores del régimen, que habla además de reuniones bilaterales con los estados, aseguraba ayer en un comunicado que también se ha planteado la reanudación de los servicios consulares en Europa. La de ayer fue la segunda reunión técnica entre la Comisión Europea y el régimen, aunque ha sido la primera que se produce en territorio europeo. Un encuentro que ha contado con el rechazo de eurodiputados y de organizaciones humanitarias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Consumo ha decidido limitar el dinero que pueden apostar los jugadores de las plataformas online. Shira Valdés. Hasta ahora la normativa preveía límites independientes para cada uno de los operadores de juego online, pero con la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros, el límite de dinero que un jugador puede apostar se fija conjuntamente para todas ellas. Un mismo jugador no podrá apostar más de 700 euros al día, ni más de 1.750 en una misma semana, ni más de 3.300 a lo largo de 4 semanas, salvo que voluntariamente decida eliminar o modificar estos límites, algo que tendrá que hacer de acuerdo con un proceso preestablecido y con garantías. Una medida que, aseguran desde Consumo, beneficiará especialmente a aquellas personas que operan en varias plataformas, que son en torno a un tercio de los jugadores habituales. Ahora el Ministerio tendrá que desarrollar una herramienta tecnológica que permita verificar el cumplimiento de estos límites en tiempo real. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.